Hola, soy Marta, monitora de Espericrea, que es una actividad que se imparte en los centros cívicos de manera online. Hoy vamos a terminar nuestra maqueta del sistema solar. El otro día habíamos creado nuestro Sol con la bola de Polespan y lo habíamos pintado y habíamos creado unos planetas. Hoy vamos a crear algún planeta más, ¿vale? Recordad que es necesario que pasen como 1 o 2 días secando para que después tengan la consistencia perfecta y no se deformen. Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, Neptuno, quizás, que utilizaría unos colores azules y blancos. Recordad cerrar muy bien los paquetes, porque si no, vuestra pasta flexible se va a secar muy rápido y después no va a valer para nada. Va a conseguir una textura como de Polespan y ya no podréis reutilizarla. Vamos a hacer así. Intentad asegurar que no le quede aire dentro. Así. Vale. Para lograr que los colores y los blancos se mezclen más, como ha pasado por ejemplo aquí en el caso de Júpiter, recordad que quizás la mejor técnica es la de ir pellizcando para que se vayan mezclando bien y que no quede uno de los colores dentro del otro y no se vea después. Vale. Ir pellizcando hacia afuera para que el blanco siempre quede algo que se vea. Y cuando tengáis el tono que deseáis, podéis ir formando la bolita. Así más o menos. Recordad que la pasta flexible es algo que es una masilla que no debe moldearse demasiado, porque si no, quedaría con grietas a la hora de secar. Bien, y ya tendríamos nuestro planeta hecho. Yo me he adelantado y he traído la mayoría de los planetas ya secos de casa para que podamos proceder al montaje. Pero aún tendríamos que hacerle el anillo a Saturno. Vamos a quitar este y lo vamos a dejar aquí secando. Para hacer el anillo de Saturno podéis utilizar ya bien sea un cartón y darle el color que queráis, entre unos tonos entre marroncillos, blancos, que sería lo que se vería de fondo. Hay gente que se lo quiere poner plateado. Y podríais utilizar también la misma pasta de flexible. Vale, yo en este caso voy a hacer el pequeño anillo con pasta flexible, aunque debemos dejarla secar y se la pondremos después del montaje. Hacemos primero una pequeña bolita y luego procedemos a estirar y hacer un churro. Tenemos que tener en cuenta el diámetro de nuestro planeta. Intentad que nos quede una parte más gruesa que la otra. Y vale, debemos estirarlo un poquito más.
Vale, más o menos. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es unir las dos partes exteriores. Intentar que más o menos no haya una gran diferencia de diámetro entre una parte y otra, pero bueno, ya sabéis que al hacer esto con las manos es bastante poco probable que quede perfecto. Así que lo que vamos a hacer después es aplastar suavemente con el dedo. También podéis utilizar una regla, quizás para que os quede un poquito más plano, o cualquier otra cosa, pero evitad que por lo menos sea algo donde se nos pegue el material. Yo estoy utilizando aquí el cartón y como veis queda algo un poquito más plano. Dadle la forma que queréis para ponérselo después a vuestro planeta. Y vamos a retirarlo para que seque. Vale. Con mucho cuidado, ¿vale? Lo dejáis justo secar así. Y después ya va a quedar su forma completa y no se va a desmoldar. Vale. Habíamos comentado en el anterior vídeo que teníamos que tener un cartón, ya sea cualquier otro tipo de material que tengáis por casa, y lo que teníais que hacer era, o bien, en mi caso voy a utilizar cartón pluma ya de color negro para librarme del proceso de tener que pintar y de secar. O si no, si tenéis cualquier otro cartón en casa que queráis aprovechar, ¿vale? Simplemente con darle una capa de pintura del color que queráis, pues ya estaría. Podéis tanto ponerlo de un color negro, de color azul, mezclarlo también si queréis con purpurina o hacer nebulosas, lo que queráis. Para facilitar el proceso, yo voy a poner el cartón pluma negro, ¿vale? Lo que habría diferentes formas de poder poner nuestro sistema solar. Por ejemplo, podríamos directamente crear las órbitas y pintarlas, por ejemplo, aquí alrededor de nuestro Sol. O hacer las órbitas hacia afuera, que es lo que vamos a hacer con el alambre. Y si no, también la otra forma que quería explicaros, que quizás quedaría un poquito más vistosa, sería colgar los planetas de cualquier cartón. En este caso estoy utilizando un bastidor. Y podríamos colgarlo con un hilo, ¿vale? Haciéndole agujeros a nuestros planetas y que colgaran y poder decorar también nuestra habitación. Yo ahora voy a hacer la maqueta más bien del sistema solar y después vosotros en casa decidís cuál es el que os gusta más. Vale, para ello vamos a poner nuestro Sol en el centro. Y lo que tenemos que hacer es cortar trocitos de alambre, ¿vale? Con una manera, aunque sea un poco circular, más o menos. Y tenemos que ir creando órbitas que sean un poquito más grandes, la siguiente que la que tenemos puesta primero. Vale, vamos a ir cortándola, el alambre, con un alicate, ¿vale? Y tendría que crear órbitas así, de manera que nuestro planeta vaya a estar posicionado en el medio y se vayan colocando de la manera correcta. Lo primero siempre es enderezar bien el alambre, porque si no nos van a quedar con curvas y la verdad es que eso no queda muy estético. Vale, vamos a poner nuestro primer... Tomamos una medida así un poquito a ojo, ¿vale? De manera que nos quepa el primer planeta. Vale, tenemos por ejemplo aquí Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Vale. Colocadlos bien, no vaya a ser que después haya errores en el montaje. Vale.
ahí los tenemos. Bien, como podéis ver, Mercurio es un planeta bastante pequeñito, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que crear una órbita que sea un poquito más pequeña. Recordad que este sistema solar no va a ser un sistema proporcional a escala, ¿vale? Porque si tuviésemos, por ejemplo, un Sol, que no es el caso de este, que fuera, por ejemplo, de unos 20 centímetros de diámetro, la Tierra, que nosotros la estamos haciendo un poquito más grandecita, tan solo mediría 2 milímetros. Entonces, apenas sería visible nuestro sistema solar de esa manera. Vale, más o menos vamos a ponerla así. Y ahora que tenemos tomado el patrón de la primera órbita, simplemente tenemos que volver a estirar un poquito lo que sería nuestro alambre para añadirle simplemente unos centímetros más a las órbitas siguientes. Vamos a tomar por aquí. Tomamos esta como referencia. Eso sí, recordad que como tenemos planetas que son un poquito más grandes, como es el caso de Júpiter, en el caso de Júpiter la órbita va a tener que ser un poco más grande de las medidas que vayamos a tomar, porque si no quedaría un planeta pegado al otro. Vale. Vamos a agregarle unos centímetros más. Y vamos a ir creando las órbitas siempre pensando en la órbita anterior y añadiéndole un poco más. Vamos a reservar a un lado la primera órbita. Y si queréis, para evitar equivocaros con el tamaño de las órbitas, lo que podéis ir haciendo es a la vez ir montándolo. Vale, más o menos. Vamos a montar primero la primera y así evitamos equivocarnos con la medida de las órbitas. Vale, cogemos nuestro planetita, ¿vale? Y con mucho cuidado lo perforamos de lado a lado. Vale. Lo bueno que tiene el cartón pluma es que es perfecto para poder pincharlo. Recordad que lo que vayáis a utilizar, si utilizáis el método de los alambres, ¿vale?, tiene que ser algo que sea fácil de perforar, ¿vale? Es decir, un cartón que no sea un poquito gordo no nos vendría bien en este momento. Sin embargo, podéis pegar los planetas, podéis ponerle palillos o podéis ponerle brochetas también simplemente para que queden hacia arriba. Yo he preferido este sistema para crear las órbitas y que se vea un poco más en 3D. Vale. Tiago, ¿puedes cortar un momentito? Que voy a coger una regla y voy a crear... Está grabando, llevo los cascos y puedes esperar. Ahora, en 3, 2... Vale, si os da algún tipo de dificultad el poder pinchar lo que sería el alambre en el cartón pluma, lo que debéis hacer simplemente es hacer una línea, ¿vale? Cogéis cualquier regla o un cartón mismo, dibujáis una línea con un lápiz, que ya veis que en un fondo negro no se nota mucho. Simplemente colocando el sol, vais perforando pues con una tijera, un cúter, ¿vale?, unos pequeños agujeritos y de esa manera el montaje será más sencillo. Vale, y ya tenéis puesto
vuestra guía para ir montando vuestro sistema solar. Vamos a ver si la medida del siguiente era correcta o nos ha quedado un poquito grande. Vamos a cortarlo un poquito. Vamos a coger a Venus, perforamos por la mitad. Yo voy a hacer un sistema con alineación de planetas, ¿vale? Pero sois libres de ponerlo si queréis más para este lado, hacia arriba, como queráis. En esta clase de cosas siempre está bien ser creativo. Vamos a darle la forma y lo pinchamos. Y al final creo que he cortado bastante. Si os pasa como me ha pasado ahora mismo a mí, que he cortado bastante, simplemente modificáis lo que sería la trayectoria donde vais a poner vuestro planeta y ya está. Entonces lo voy a poner un poco más ladeado para que no choquen. Y lo dejaríamos, por ejemplo, ahí. Vale. Esta órbita, que sería la siguiente, sí que nos quedaría bastante grande, pero la podemos aprovechar para otra diferente. Cortaremos una que sea un poquito más pequeña. Más o menos así. Cogemos nuestra Tierra . Y ahora que ya no voy a hacer los planetas alineados, pues podéis colocarla donde queráis. Así. Vale, esta nos va bien para la siguiente, le cortamos tan solo un trocito para que no sobre demasiado y vamos a colocar al planeta rojo. Vamos a aprovechar antes a tomar la medida del siguiente. Y aquí sí que debéis dejar bastante espacio porque nos va a tocar Júpiter, que es un planeta un poquito grande, y entonces la órbita vamos a tener que ponérsela un poquito más grande. ¿Sí? No pasa nada si las órbitas os van moviendo un poquito, que eso lo perfeccionamos al final.
Vale, puede que me haya pasado un poco. Vale, vamos a cortar aquí un poquito para que no nos quede demasiado grande. Vale. Vamos a apoyarlo, si no, un poquito hasta que le demos la estabilidad que necesita. Así. Menos. Si no, hasta que forméis todo vuestro sistema podéis poner algo que os haga un poco de tope, ¿vale? Porque cuando los planetas se estén tocando entre ellos, tendrá un poquito más de estabilidad. Y si nos pasará eso como acaba de pasar a mí, que se cae. Pero eso lo solucionaremos ahora. Más o menos. Voy a ir cortando primero el resto y ahora terminamos de montar.
Vale, como veis, por culpa de que algún planeta es un poquito más pesado que el resto, ¿vale? Lo mejor sería que agregarais quizás un cartón un poquito más ancho debajo para poder darle un poquito más de estabilidad al sistema. Y si no, le agregáis unos pequeños alambres a los laterales para darle un poco más de solidez. Creo que esta nos va a quedar un poquito pequeña y ya hacemos la última órbita. Vale, ahora ya podéis ver cómo quedaría nuestro sistema solar ya totalmente montado. Recordad que le tenéis que dar un poquito de estabilidad al alambre para que quede bien firme, así que o podéis darle una pequeña curva en la parte de abajo o agregarle otro cartón para que tenga un poquito más de base. Nos vemos en la siguiente sesión.